Aquí tenemos un ejercicio en el cual nos piden aplicar una aplicación de integral al cálculo de áreas. La diferencia con otros ejercicios que hasta ahora he presentado acá en el canal es que nos están pidiendo el área que está comprendida entre estas dos funciones, f y g de x. Como ustedes pueden ver, la primera es, bueno, muy fácil de darse cuenta, que es una parábola cuya ordenada al origen es igual a 1 y tiene ramas hacia abajo. No tiene término lineal, lo cual quiere decir que el eje de la parábola es el eje de las ordenadas. En cambio, la segunda es una función lineal, ven que está x elevado a la 1. La ordenada al origen de la función lineal, que es una recta, es igual a 1 medio y tiene una pendiente, m, o el coeficiente angular, que es igual a 1 medio. Entonces, como lo venimos siempre sugiriendo, en realidad más que sugiriendo es, digamos, algo necesario, por lo tanto, más que sugerencia, es, digamos, algo que tenemos que hacer, es graficar para entender bien cuál es el área que tenemos que calcular y si es que tenemos alguna porción en el semiplano superior y otra en el semiplano inferior, más que nada por el tema del signo, como ya vimos en algunos otros ejercicios. Bueno, vamos a intentar hacer un gráfico lo más prolijo posible. Lo más prolijo sería utilizar un graficador, pero bueno, lo vamos a hacer así rápidamente. La primera es una parábola f de x. Bueno, vamos a poner acá el eje y, acá supongamos que esto es la ordenada al origen. Esto ustedes pueden ver que 1 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrado, por lo tanto esto es igual, si lo quisiéramos factorizar, x más 1 por x menos 1, lo cual nos está dando directamente las raíces de la parábola, que son iguales a menos 1 y 1. O sea que esta magnitud, si la colocamos acá, bueno, esta va a ser, bueno, más que nada lo hago como para guardar cierta proporcionalidad y prolijidad en el dibujo. La parábola sería algo así, o así. Es una parábola de ramas hacia abajo porque el coeficiente cuadrático es negativo. Bueno, esta sería f de x, lo vamos a poner ahí, f de x. Y la otra es g de x, que acá podemos ver que la ordenada al origen es para x igual a 0 es igual a 1 medio. Entonces lo vamos a colocar acá. Este valor es igual a 1 medio. Lo colocamos ahí, 1 medio. Y la pendiente es igual a 1 medio. Pero acá me está faltando colocar menos 1 y 1 para que tengan buena referencia. Acá podemos ver que el otro punto, digamos, clave o importante o punto notable para graficar una recta, hace falta solamente dos puntos. Uno la ordenada al origen y otro puede ser la raíz. La raíz es el valor de x que anula la función. Bueno, acá nos damos cuenta rápidamente, no nos hace falta algunos, bueno, pues sí, no está de más indicarle que por ahí lo que tenemos que plantear es x sobre 2 más 1 medio igual a 0 y de ahí despejar x. Si hacemos x, eso vamos a ver que x es igual a menos 1. De todos modos nos damos cuenta, porque si acá tenemos menos 1 medio más 1 medio, ese es igual a 0. Entonces, menos 1 es el otro punto que pertenece, además de pertenecer a la parábola, bueno, pertenece también a la recta. Entonces vamos a dibujar la traza de la recta de forma aproximada. Bueno, esta sería la función g de x. Y bueno, y acá entendemos bien, acá podemos visualizar bien cuál es el área que nos están pidiendo calcular. El área que nos están pidiendo calcular, el área entre las curvas, la única área es esta que tenemos acá. Bien, entonces, ¿cuál sería, digamos, el planteo que nosotros tenemos que hacer? El planteo, según lo que se ve en la parte teórica, es que el área va a ser igual a la integral entre menos 1 y la abscisa de este punto de intersección de cuál es la función superior, la función, digamos, que está por encima, es f de x. Entonces copiamos la estructura de f de x, que es 1 menos x al cuadrado.
1 menos x al cuadrado menos, lo colocamos entre paréntesis, o sea, tenemos que colocar, acá si ustedes me permiten voy a corregir esto y voy a colocar f de x menos g de x. Este sería el planteo diferencial de x. Y acá le vamos a poner, por ahora le ponemos x1 y x2 y ya vamos a ver cuáles son esos valores. Seguimos hacia abajo, ahora ya dándole, sustituyendo f de x, g de x por las expresiones de la función. Entonces vamos a tener f de x es 1 menos x al cuadrado menos, acá tengo que colocar el paréntesis para mantener esto aislado, ¿no? Para mantenerlo, digamos, es como si fuese una estructura rígida. No podemos obviar acá el paréntesis, porque este menos pertenece a todos los términos de g de x. En este caso son dos términos porque es una recta que tiene ordenada al origen. Entonces tenemos x sobre 2 más un medio, bueno, para hacer las cosas prolijas, colocamos un corchete y colocamos diferencial de x. Y acá tenemos que poner x1 y x2. Bueno, x1 surge directamente, es este valor que tenemos acá. x1 igual a menos 1, ¿no? Porque va a ir de este punto, ese va a ser el valor de menos 1, pero el valor de x2 va a ser la abscisa de este punto de intersección. Este punto de intersección, que pertenece tanto a la parábola como a la recta, va a tener abscisa y ordenada. No me hace falta tener el par ordenado. El que lo quiera calcular, lo calcula, pero lo que nos hace falta a nosotros, sí o sí, es como estamos integrando en x, o sea, estamos tomando franjas, digamos, de diferencial de x, podríamos haber tomado franjas en diferencial de y, lo único que, bueno, tendríamos que haber planteado no f de x y g de x, sino, por decir, f1 de y g1 de y. Pero bueno, ese es otra cosa, no nos vamos a complicar. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto de intersección? Vamos a achicar un poco esto para tener un poco más de margen. Esto era f de x. ¿Cómo calculamos el punto de intersección? Bueno, el punto de intersección, obviamente, que es cuando las dos funciones se igualan. Las dos funciones se igualan y nos va a dar esta solución y esta solución. Esta ya la conocemos, la vamos a confirmar, y esta la vamos a determinar. Entonces vamos a hacer esta igualdad. F de x es 1 menos x al cuadrado igual a g de x, que es x sobre 2 más un medio. Bueno, lo que vamos a hacer es formar una ecuación. Es decir, acá nos va a quedar todo esto, todo el primer miembro lo vamos a pasar al segundo miembro, ¿no? Entonces va a quedar x al cuadrado más x sobre 2 más un medio menos 1. Esta menos x al cuadrado pasó positiva, estos dos términos quedaron tal cual estaban, y este 1 positivo quedó como 1 negativo, quedó esto igual a 0. Venimos acá, entonces buscamos una expresión más simple y tenemos x al cuadrado más x sobre 2, y estos dos términos son semejantes, son términos independientes. Tenemos un medio menos una unidad es un medio negativo, menos un medio igual a 0. Entonces ahí ya tenemos una ecuación de segundo grado. Lo que por ahí podemos hacer, aunque ya con esta podemos trabajar con la fórmula general para encontrar los valores de x1, que va a ser menos 1, y de x2, que vamos a ver cuánto es, podríamos multiplicar todo por 2, simplemente porque por ahí puede resultar un poco molesto trabajar, bueno, no es nada del otro mundo, trabajar con números fraccionarios. Si multiplicamos todo por 2, nos queda 2x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Y estas dos ecuaciones son linealmente dependientes. Es decir, acá los valores de x que van a satisfacer esta ecuación, estas dos ecuaciones son iguales. Entonces vamos a plantear la fórmula general y nos queda menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por a por c, que acá menos por menos queda más, y nos va a quedar 8
sobre 2a, como a vale 2, acá nos queda 4. Y bueno, si nosotros resolvemos todo esto, acá nos queda raíz de 9, que es 3, y si realizamos las operaciones correspondientes, nos va a quedar que x1 es igual a menos 1, y x2, que sería este valor que vamos a tener acá, va a ser menos 1 más 3, o sea, va a ser igual a 2, dividido 4, o sea, un medio. Este valor, entonces, este valor que tenemos acá, y yo lo pongo con un asterisco, es este, sería un medio. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que si esto es x1, x2 va a ser igual a un medio. Entonces, para el cálculo de área tenemos que hacer la integral de f de x menos g de x de menos 1 a un medio. Simple. Ahora, bien, vamos a continuar por acá y nos queda que el área va a ser igual a la integral. Y acá nos va a quedar 1 menos x cuadrado menos x sobre 2 menos un medio diferencial de x. Lo único que hice fue eliminar el paréntesis. Como está precedido de un signo negativo, cambian los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Por eso queda menos x sobre 2 menos un medio. Entonces, ya para llegar a un integrando final, y siempre la recomendación mía por ahí es expresar el integrando en forma ordenada, digamos, según las potencias crecientes o decrecientes. En este caso, yo tengo el hábito de colocar primero la potencia más alta, que es esta, menos x al cuadrado. Después queda menos x sobre 2. Y estos últimos dos son términos semejantes, queda 1 menos un medio, en este caso va a quedar un medio positivo, más un medio diferencial de x. Y ahora lo que vamos a hacer es una integral prácticamente directa, directa, lo único que tenemos la integral de una suma algebraica y vamos a decir que eso es la suma algebraica de las integrales. Entonces nos queda, si nos venimos acá en esta tercera columna, como vengo realizando la ejercitación, nos va a quedar esto, queda la integral de menos x al cuadrado diferencial de x, va a ser menos x al cubo sobre 3. Luego tenemos que colocar menos la integral de x sobre 2 diferencial de x. Esto es como una suerte, digamos, de distributiva que estamos aplicando. Entonces, x al cuadrado sobre 2. Pero ¿qué pasa? Ya tenía un 2 acá. Esta integral, la integral de x diferencial de x, es x al cuadrado sobre 2. Como ya tenía un 2, 2 por 2, 4, entonces esto queda así. El último término va a ser un medio diferencial, la integral de un medio diferencial de x es x sobre 2. X sobre 2. Y todo eso lo vamos a tener que, aplicando uno de los teoremas fundamentales, entre menos 1 y un medio. Bueno, de acá en adelante es bastante simple y se acota simplemente a una cuestión de sustituir y realizar operaciones aritméticas. Lo cual no quiere decir que el ejercicio terminado ahí ya esté bien. No, hay que culminarlo, sin lugar a dudas. Entonces nos queda que el área, entonces vamos a reemplazar primero por el límite superior. Colocamos el signo del término, que es negativo, y tenemos un medio elevado al cubo. Un medio elevado al cubo es un octavo. Un octavo. Y a su vez tenemos que dividirlo por 3, nos queda un 24avos. Menos, bueno, reemplazamos x por un medio y nos queda un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Un cuarto, a su vez tenemos que dividirlo por 4, queda un 16avos. Un 16avos. Colocamos más y reemplazamos por un medio, nos queda un medio dividido 2, nos queda un cuarto. Acá colocamos el menos de Barrow, yo, por una cuestión de que
que haya un poco de memoria de cálculo, siempre coloco el signo negativo, el del menos de barro, lo coloco un poquito más fuerte. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero reemplazando por el límite inferior. Lo primero que vamos a hacer es colocar el signo del término, que no tiene nada que ver con este otro signo. Este es el signo que viene del teorema fundamental de la aplicación del teorema de la regla de Barlow. Entonces acá colocamos el menos y ahora tenemos que reemplazar x por menos 1. Queda menos 1 elevado al cubo. Menos 1, base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. Por lo tanto, este negativo, menos por menos, queda más. Yo lo coloco así, como lo vengo haciendo, para que ustedes se recuerden que eso viene de un menos por menos más. Entonces nos queda un tercio. Un tercio. Ahora colocamos este menos y tenemos menos 1 elevado al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo, nos queda en el numerador 1 y en el denominador 4. O sea, acá nos va a quedar un cuarto. Y acá tendría que colocar un signo más. Y tengo que reemplazar x por menos 1. En definitiva, esto no es un más, sino que es un menos. Lo coloco así también. No siempre lo voy a hacer así, pero por lo menos los primeros ejercicios. Entonces nos va a quedar acá directamente un medio. Bueno, acá como para ir, acá hacemos un 24 avos menos un 16 avos más un cuarto. Acá tenemos un paréntesis que está precedido por el signo negativo, lo cual significa que tenemos que cambiar el signo a todos los términos que están dentro del paréntesis. Un tercio es positivo, queda negativo. Un cuarto es negativo, queda positivo. Y un medio es negativo, también queda positivo. Bueno, de acá en adelante es simplemente, acá esto no lo vamos a realizar, yo tengo ahí calculado el resultado directamente. Acá tendríamos que sacar un máximo común denominador que es entre 24, 16, 4... Bueno, fíjense ustedes que acá tenemos un cuarto y un cuarto es un medio. Un medio más un medio es igual a 1. O sea, traten ustedes de ir haciendo ese tipo, digamos, de sumas parciales como para llegar, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Un 24 avos menos un 16 avos. O sea, he puesto esto y voy a colocar acá menos un tercio. Pero estos que yo marqué acá abajo son simples de resolver porque es un cuarto más un cuarto es una mitad. Y una mitad más la otra mitad es igual a 1. Y esto es igual a un 24 avos menos un 16 avos. Y para resolver esto también es simple porque es 3 por 1, 3. Menos 1, 2, o sea que queda más 2 tercios. Este 2 tercios es sin lugar a duda el que tiene más peso. Porque tiene que dar positivo. Si nos dice negativo, porque hemos cometido algún error o algunos errores. Bueno, el resultado de este, más que nada como para que ustedes lo verifiquen, al final nos está dando 9/16 avos. Bueno, yo lo dejo así expresado en forma fraccionaria, que es en forma exacta, digamos, ¿no? Unidad de área. En el caso de que esta función estén representando área, porque puede ser que sean, digamos, las variables x e y pueden estar representando otras magnitudes físicas. Bueno, vamos a ver en el próximo quizás el cálculo de un área comprendida entre dos funciones en la que haya una parte que esté por debajo del eje de las x.